Maestra, perdón, es que no les escuché. Quiero un valiente que me diga qué dice el teorema 1 que vimos la clase antepasada. Que sea B un espacio vectorial generado por un conjunto finito S. Ok, sí. Eres Santiago, ¿verdad? Entonces tenemos B un espacio vectorial generado por un conjunto finito S. Entonces existe un conjunto S o subconjunto de S. Entonces existe S0, un subconjunto de S, tal que ¿qué? Tal que S0 es base para B. Exacto, S0 es base de B. Ok, entonces eso decía el teorema 1. Y ahora otro valiente que me diga qué decía el teorema 2 que vimos la clase pasada. Decía que si ves una especie vectorial con una base con exactamente en elementos. Y Permite, Ricardo, vas bien, nada más déjame escribir, ¿sí? Entonces tenemos un espacio vectorial, sí, se ve un espacio vectorial. Y beta está xn, una base de B con exactamente n elementos, ¿no? Y entonces, si también hay un conjunto linealmente independiente S que tiene m elementos, tal que m es menor o igual a n. Sí, un subconjunto linealmente independiente de B con m elementos. Con m elementos y m menor o igual que n. Entonces va a haber un subconjunto de la base. Tiene n menos m elementos. Tal que la unión de S con el subconjunto S1 de la base va a generar a B. Exacto. Entonces existe un subconjunto S1, subconjunto de la base beta con exactamente n menos m elementos y tal que este conjunto S, unión S1, ¿qué pasaba? Ricardo, genera a B. Eso es lo que decía el teorema 2. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy son varios corolarios que tienen que ver con estos dos teoremas. Vamos a usar fuertemente un lema que les dejé de tarea a ustedes checar la demostración, que lo usamos para probar el teorema 1 y que decía lo siguiente: si tenemos un espacio vectorial y S, un subconjunto linealmente independiente de B y X un elemento de B. Entonces, este conjunto S, unión, este elemento es linealmente dependiente. Sí, solamente sí. Este elemento X está en él generado por S. Este fue un lema que usamos para la demostración del teorema 1 y que les dejé a ustedes de tarea leer la demostración. ¿Sí?
Entonces, bueno, vamos a necesitar esos 3 resultados el día de hoy fuertemente. ¿Están copiados o me espero tantito? Están copiados. ¿Perdón? Están copiados. Están copiados. ¿Los demás también? Sí, maestra. Sí, Ok. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a todos los corolarios que teníamos. La clase pasada también, creo que fue Benjamín, que nos dijo un corolario, y ese lo probamos la clase pasada, y bueno, ese corolario es esencialmente este primero, con el que vamos a empezar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ahora sí, nos ponemos muy listos y empezamos, van a ser varios corolarios de estos 2 teoremas. Y estos corolarios junto con los teoremas 1 y 2 son así, o sea, fundamentales en la teoría, ¿sí? O sea, nos los tenemos que saber, los tenemos que tener bien entendidos para poder seguir adelante en el curso. Ok, entonces, primer corolario, tenemos un espacio vectorial que tiene una base beta, y esa base beta tiene exactamente n elementos. Y entonces, lo que afirma este corolario es que cualquier subconjunto linealmente independiente de B que contenga exactamente n elementos va a ser una base de mi espacio vectorial B. Permítanme un segundito. Ok, entonces bueno, ese es el enunciado. Suena música de elevador. Era mi teléfono, yo creo, que estaba sonando, pero ya. Ok. Bueno, entonces tenemos un espacio vectorial que tiene una base con exactamente n elementos y entonces cualquier subconjunto linealmente independiente de B que contenga exactamente n elementos, o sea, el mismo número de elementos que la base, va a ser ya una base. Y este ya lo habíamos demostrado, lo demostramos la clase pasada. Pero bueno, un valiente que me dicte la demostración. Me voy a tomar ese, un subconjunto de B. Subconjunto de B. Y la cardinalidad de ese es N, que es la misma cardinalidad que mi base beta, ¿no? Entonces tengo esto. Y tenemos que probar que este S es una base de B. Y además sabemos que S es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo iba la demostración? ¿No hay ningún valiente? Por el teorema 2. Por el teorema 2, ¿qué sabemos? que existe un subconjunto S1 de beta, Existe S1, un subconjunto de beta. tal que la cardinalidad de S1 es igual a n, que es la cardinalidad de beta, menos Ajá. n, que es la cardinalidad de S. Ajá. Esto es igual a n menos n, porque la cardinalidad de S coincide con la cardinalidad de beta, ¿no? Entonces en el teorema era n menos m, pero como aquí coinciden las cardinales es igual a esto. Entonces esto es igual a 0, ¿sí? Entonces existe un subconjunto de la base con esta cardinalidad y tal que ¿qué? Tal que, ya me lo están diciendo en el chat, S S unión. unión S1 genera. Genera al espacio vectorial B. Y bueno, ahora sí nos ponemos muy listos. ¿Cómo? La cardinalidad de S1 es igual a 0. Entonces, pues S1 tiene que ser el conjunto vacío porque es el único conjunto que tiene 0 elementos. ¿Sí? Y entonces, S unión S1 pues es igual a S
unión el vacío, y S unión el vacío, pues es S. Entonces, finalmente lo que tenemos es que S, este S, está generando a B. Genera a B. Y como ya sabíamos que era linealmente independiente, o sea, S es linealmente independiente y además está generando a B, pues por lo tanto, S es una base de B. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Sí. Pues bueno, entonces hay que sabernos eso, ¿no? Si tenemos un espacio vectorial que tenga una base con n elementos, cualquier subconjunto linealmente independiente de B que ya tenga el mismo número de elementos que la base, ya va a ser base y ya no hay que probar que genera. O sea, ya nos lo da, te regalo este corolario. Sí, ahí está la demostración. ¿Ok? Y bueno, un ejemplo, pues aquí está, ¿no? Consideramos el espacio vectorial R3 y tomémonos esta base, ¿sí? Que se llama la base canónica, ¿no? Esto se le llama la base canónica. O estándar, también se le llama base estándar o canónica. ¿Sí? Y pues me tomo este otro subconjunto de B, ¿sí? Este subconjunto pueden probarlo, que es linealmente independiente. Este es linealmente independiente. Y como tiene el mismo número de elementos que la base, que tiene 3 elementos, entonces el corolario nos dice que esta es una base de B. ¿Sí? Y bueno, esto también contesta una pregunta que me habían hecho en clases pasadas, de que si un espacio vectorial podía tener varias bases. Pues sí, ¿no? Aquí hay un ejemplo, tiene 2 bases. ¿Qué es lo que sí está pasando? Pues que esta base tiene 3 elementos y esta también tiene 3 elementos. ¿Sí está claro el ejemplo? Sí, profesora. profesora. ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. Todo No. va. Bueno, ok. Entonces vamos al siguiente corolario. Siguiente corolario. Ahí está. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un espacio vectorial que tiene una base beta con exactamente n elementos. Y en lo que afirma este corolario es que cualquier subconjunto de B que contenga más de n elementos va a ser un conjunto linealmente dependiente. Y bueno, como consecuencia de esto, vamos a tener que si tenemos un subconjunto de B que es linealmente independiente, entonces va a tener como máximo n elementos. Un minutito, así para que leamos con cuidado este corolario. ¿Ya está bien leído? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Bueno, ya está bien leído. Entonces vamos al teorema 2. Vamos acá al teorema 2. Cuando enuncié el teorema 2, que aquí está, se lo estoy presentando, teníamos un espacio vectorial, tenía una base con n elementos y nos tomábamos un subconjunto linealmente independiente de B con m elementos y pedimos esto, que m sea menor o igual que n. Y uno de sus compañeros, uno de ustedes, no recuerdo el nombre de quién, me preguntó por qué pedíamos esta condición de que m fuera menor o igual que n. Y en su momento les dije, es que vamos a ver un resultado que dice que si tenemos un subconjunto que tenga más elementos que una base, entonces automáticamente va a ser
linealmente dependiente, ¿sí? Y ese corolario, ese resultado, pues es justamente este que estoy enunciando ahorita, este que acabamos de enunciar, este de aquí. Este corolario es justamente ese al que me referí, ¿no? Al que me refería en ese entonces. Si tenemos un espacio vectorial que tiene una base con n elementos, entonces cualquier subconjunto de B que tenga más de n elementos va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Entonces, por esa razón es que en el teorema se pide, o se hace énfasis en que la M tiene que ser menor o igual que la N, porque si no, no podemos tener un subconjunto linealmente independiente. Si este número de elementos no es menor o igual que N, no puede ser un subconjunto linealmente independiente. ¿Sí está claro eso? ¿O hay dudas ahí? Sí está claro, pues. Está claro. Bueno. Ok. Entonces, bueno, antes de ver la demostración de este corolario, que no es tan sencillita, vamos a ver un ejemplo. Entonces, me voy a saltar tantito a la demostración y vamos a ver un ejemplo. Entonces, bueno, me tomo este ejemplo. Me tomo el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 con entradas en los números reales. ¿Sí? Este espacio vectorial tiene esta base. Este conjunto es una base de ese espacio vectorial. ¿Sí? ¿Cuántos elementos tiene esta base? 4. 4 elementos. Entonces, de acuerdo al corolario, tenemos que cualquier subconjunto, ¿sí? Por el corolario vamos a tener que cualquier subconjunto del espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales que tenga más de 4 elementos, o sea, 5 o más elementos, va a resultar un conjunto que es ¿qué? Linealmente dependiente. Ahí no debería ser beta en lugar de S. En este ejemplo me estás diciendo, Saúl. Ah, gracias. Como beta, gracias. Muchas gracias. Como beta tiene 4 elementos, sí, muchas veces. Por el corolario tenemos que cualquier subconjunto con 5 o más elementos será un conjunto linealmente dependiente. Ajá. Entonces, este conjunto que tiene 5 elementos, ya sabemos que es linealmente dependiente, porque tiene más elementos que la base. ¿Sí? Y ya no lo tenemos que probar, o sea, ya lo sabemos porque ya sabemos que esta es una base con 4 elementos. ¿Sí está claro el ejemplo? Sí. En R3, por ejemplo. Tenemos en R3, ¿quién me da una base de R3? Un valiente que me dé una base de R3. La de 001. la canónica que vimos. Ajá. Así. Sí. 1010. Ok, sí, Saúl ya me lo escribió en el chat, ¿no? Ah, ok. Rapidísimamente, gracias, sí. Ahí está, ¿no? Entonces, 001. Esta es una base, es base de R3. Entonces, de acuerdo al corolario, un conjunto que tenga más de cuántos elementos va a ser linealmente dependiente. El mismo y podríamos agregar uno como 111. ¿Cuántos elementos? El número de elementos es lo que estoy preguntando. O sea, tenemos esto que es una base de R3. De acuerdo a este corolario, si tenemos R3, es un espacio vectorial que tiene una base con 3 elementos,
Entonces, cualquier subconjunto de R3 que contenga más de ¿cuántos elementos? Ah, más de 3. Más de 3 elementos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Cualquier subconjunto de R3 que contenga más de 3 elementos, o sea, 4 o más, es linealmente dependiente y ya no lo tenemos que probar, ya lo sabemos por el corolario. ¿Sí está claro? Sí, profesor. ¿Todo el mundo? Entonces, este conjunto, ¿cómo será? ¿Cómo es entonces? Linealmente dependiente. Este es linealmente dependiente porque tiene ¿cuántos elementos? 4. Porque 4 es mayor que 3, mayor estrictamente. Entonces, si tiene más elementos que la base, ya sabemos que es linealmente dependiente y ya no hay que probarlo. Ya lo sabemos. ¿Sí estamos? Ok. ¿Todo el mundo? Sí, profesora. Bueno. Ok. Bueno, vamos a la demostración entonces. Entonces ya está claro lo que dice el corolario. Vamos a la demostración, ¿ok? Sí. No sé por qué. Ok. Cerré mi ventanita. Bueno, vamos ahora hacia la demostración. Entonces vamos a tomarnos un subconjunto de B. Voy a tomar un subconjunto de B que tenga cardinalidad mayor a la base. ¿Sí? La base tiene n elementos. Entonces la base, esta base beta, su cardinalidad es n. Ahí está. La cardinalidad de la base es n. Y entonces me voy a tomar un subconjunto de B que tenga cardinalidad estrictamente mayor a la base. O sea, la cardinalidad de S es M y este número M es mayor o igual que N más 1, ¿sí? Para que sí sea cierto que M sea estrictamente mayor que N. ¿Sí? Entonces, desde N más 1 en adelante ya es mayor o igual que, ya es mayor estrictamente que esta N. ¿Sí está claro esta cardinalidad? ¿Por qué la tomo así? Sí. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tengo que probar de este conjunto? ¿Qué es lo que afirma el corolario? ¿Qué hay que probar? Que ese es un conjunto ¿qué? Es linealmente dependiente. Hay que probar que ese es un conjunto linealmente dependiente. Eso es lo que tenemos que probar y voy a hacerlo por contradicción. ¿Qué quiere decir que lo voy a hacer por contradicción? Voy a suponer lo contrario a lo que quiero probar. Como yo quiero probar que ese es linealmente dependiente, pues voy a suponer que ese es linealmente independiente, o sea, lo contrario. Y quiero llegar a una contradicción. ¿Sí está claro? Sí. 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 Entonces voy a suponer que ese es linealmente independiente. Y me voy a tomar S', un subconjunto de S que tenga exactamente n elementos. ¿Sí?
S, ojo, S tiene M elementos y M es estrictamente mayor que N. Entonces, como tiene M elementos y M es mayor que N, pues sí me puedo tomar un subconjunto de este S que tenga N elementos, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, y entonces, aquí sí nos ponemos muy listos. Este corolario es el que me dice, este corolario es el que dice que cuando tienes un conjunto que es linealmente independiente, ¿cómo es cualquier subconjunto de él? Si tienen un conjunto que es linealmente independiente, ¿cómo es cualquier subconjunto de él? Linealmente independiente. También, ¿no? Sigue siendo linealmente independiente. ¿Sí? Es uno de los corolarios que ya teníamos. Si tienen un conjunto que es linealmente independiente, cualquier subconjunto de él sigue siendo linealmente independiente. Eso es lo que dice este corolario. Entonces sabemos que este conjunto, que es un subconjunto, este S', es un subconjunto de S, entonces sigue siendo linealmente independiente. ¿Sí? Y como además este S' tiene n elementos, y mi base también tiene n elementos, ¿qué sabemos? Que acabamos de probar, que cuando tenemos un subconjunto linealmente independiente y que tiene el mismo número de elementos que la base, entonces, ¿qué sabemos de ese subconjunto? Que es una ¿qué? Una base. Eso es lo que acabamos de probar ahorita. Es el corolario anterior a este. ¿Sí está claro eso? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ok, bueno, entonces ya sabemos que este S' es una base del espacio vectorial. Entonces, esto, ojo con esto. Bueno, entonces ahora me voy a tomar un elemento en S. Un elemento en S, pero que no esté en S'. ¿Por qué me puedo tomar un elemento que esté en S, pero que no esté en S'? Porque la cardinalidad de S es igual a M, que es mayor o igual que N más 1. Y la cardinalidad de S' es igual a N. Entonces, este S' es un subconjunto de S, pero tiene menos elementos que S. Entonces, sí me puedo tomar un elemento aquí en S. Este S sí me lo puedo tomar aquí. Ya me quedó muy feo eso, esperen. Entonces, sí me puedo tomar un elemento aquí, chiquito, S aquí, que esté aquí, pero que S no esté en S', porque este tiene más elementos. ¿Sí? Entonces me lo tomo. Me tomo uno que esté en S, pero que no esté en S'. ¿Ok? Y bueno, ahora sí me fijo en este lema, que fue el que repasé hace ratito. ¿Sí? Entonces tenemos que este conjunto, este de aquí, S' unión este elemento, va a ser linealmente dependiente si y solamente si este S está en el generado de S'. ¿Sí? Ese es el lema, este es el lema que repasé al principio de la clase, es este lema de aquí. Este lema, ¿no? Si tienen un conjunto que es linealmente independiente y se toman un elemento en el espacio vectorial, entonces va a pasar esto de aquí, ¿no? Este es un sí solo sí. ¿Ok? Entonces estoy usando ese lema aquí. Entonces, este conjunto, esta unión va a ser linealmente dependiente si solamente si este elemento esté en S'. ¿Sí? Y aquí sí me pongo muy listo nos ponemos porque
como S' ya probamos que es una base de B, entonces quiere decir que el generado de S' es todo el espacio vectorial B. Y entonces, como es todo el espacio vectorial B y S, pues es un elemento de S, por lo tanto de B, pues S sí está en el generado de él, porque está en B. Y entonces, de acuerdo a ese lema, como me está pasando esto de aquí, como sí me está pasando esto de aquí, pues entonces quiere decir que este conjunto, este de aquí, es linealmente dependiente, porque eso es lo que afirma el lema, ¿no? Que este de aquí es linealmente dependiente. ¿Sí? Y entonces, si este conjunto es linealmente dependiente, y acuérdense, y además este de aquí, este está contenido en este de acá. Y este ya fue linealmente dependiente. Entonces, ¿cómo es cualquier conjunto que contenga un conjunto que es linealmente dependiente? Ya habíamos visto un resultado que decía, si tenías un conjunto que contenía a otro que era linealmente dependiente, entonces este de aquí es que linealmente dependiente. Cualquier conjunto que contenga a uno que ya es linealmente dependiente, es linealmente dependiente. Y aquí pues tenemos una contradicción porque nosotros estábamos suponiendo que ese era ¿qué? Linealmente independiente. Y llegamos a una contradicción, porque por un lado estamos suponiendo que es linealmente independiente y por el otro estamos probando que es linealmente dependiente. Entonces eso es una contradicción. Entonces, ¿de dónde vino la contradicción? Pues de suponer que ese era linealmente independiente. Entonces lo que estamos probando es que en realidad ese es linealmente dependiente. Que es lo que nosotros queríamos probar en el corolario, ¿no? Eso es lo que queríamos probar. Que si teníamos cualquier subconjunto que tuviera más de n elementos, era linealmente dependiente. Bueno, ahí está la prueba. No es una prueba fácil, entonces, ¿hay dudas? Sí, profesora, disculpe, ¿podría volver a explicar cómo se utilizó el lema 1.2.34? Por ¿Cómo favor. se utilizó el lema? Ok. ¿Tienes anotado el lema? Sí, lo ¿Sí tengo tienes anotado. anotado el lema? Sí. Ok. Entonces, ¿qué dice el lema? Aquí está el lema. ¿Qué dice el lema? Si tú tienes un conjunto que es linealmente independiente, si empiezas con un conjunto que sea linealmente independiente y te tomas cualquier elemento del espacio vectorial, entonces lo que dice el lema es que este nuevo conjunto, S unión ese elemento, ¿sí? Este conjunto se vuelve linealmente dependiente. Este se vuelve linealmente dependiente si solamente si este vector X está en el generado por el espacio vectorial S. Eso es lo que dice el lema. Entonces, el lema te dice, tú tienes un conjunto que es linealmente independiente, ¿sí? Y ahora tómate otro vector que esté en el espacio vectorial, ¿sí? Si ese vector que te tomaste está en el generado por el espacio vectorial, eso va a pasar si solamente si este conjunto es linealmente dependiente, se vuelve linealmente dependiente. O sea, cambia de ser ese, un conjunto linealmente independiente, a este nuevo conjunto que se vuelve linealmente dependiente. Eso dice el lema. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Ahorita contesto tu pregunta, Saúl. Espérame tantito. Bueno, entonces ahí estamos. Ok. Bueno, ¿cómo lo usé en la demostración? Entonces, ¿qué teníamos en la demostración? En la demostración voy a borrar para poner todo lo que es importante. Voy a borrar todo esto.
Entonces, bueno, ¿qué tenemos en la demostración? Tenemos una base beta. Esa base tiene n elementos y me tomé S, un subconjunto de B que tiene m elementos con m estrictamente mayor que n. Ya está ahí, iba. Y queremos probar, lo que nosotros queremos probar es que S es linealmente dependiente. Linealmente dependiente. Y entonces, bueno, lo que hicimos es suponer lo contrario. Entonces, supongamos, lo voy a hacer por contradicción. Entonces, supongamos que S es linealmente independiente. ¿Sí? Y entonces, como este es linealmente independiente, lo que hicimos fue tomarnos este S', subconjunto de S, y la cardinalidad de S' igual a n. ¿Sí? Este S tiene más elementos que n. Entonces me tomo un subconjunto de él que tiene exactamente n elementos. Y como estamos suponiendo que S es linealmente independiente, cualquier subconjunto de él sigue siendo linealmente independiente. Entonces sabemos que S' es linealmente independiente y sabemos que la cardinalidad de S' es n. Entonces tiene cardinalidad n, es linealmente independiente. Entonces por el corolario anterior, el que acabamos de probar, sabemos que este S' es base de B. ¿Hasta ahí sí estamos, Alan? Sí. O sea, ok. ¿Qué quiere decir que sea base de B? ¿Qué quiere decir que S' sea base de B? Eso quiere decir que el generado de S', ¿quién es? Es B. Es todo el espacio vectorial. Eso quiere decir que sea una base, ¿no? En particular, que genera a todo el espacio vectorial. ¿Sí? Sí. Bueno, ahora, ¿cómo utilicé el lema? ¿Cómo es que utilizo el lema? Me tomo un elemento en S, pero que no esté en S'. Me tomo un elemento que esté en S, pero que no esté en S'. ¿Sí? Lo puedo tomar porque S tiene más elementos que N. ¿Sí? Y S' tiene N elementos. Entonces, esta cardinalidad es mayor. La de S es mayor. ¿Sí? Entonces, sí hay un elemento en S' que no está en S. Entonces, me tomo un S que esté en S, pero que no esté en S'. ¿Sí? Y entonces aquí viene cómo es que utilizo el lema. ¿Cómo es que utilizo el lema? Aquí. ¿Cómo lo utilizo? Así. ¿Sí? Yo sé que S' es linealmente independiente porque es una base del espacio vectorial. Entonces, este es linealmente independiente, S'. ¿Sí? Y el lema, ¿qué dice? El lema dice, este conjunto, S' unión S, es un conjunto linealmente independiente, se vuelve linealmente dependiente si y solamente si este elemento que le agregaste a S' está en el generado de S. Eso dice el lema. ¿Ahí sí te queda claro eso? ¿Que eso dice el lema? Ah, sí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, eso dice el lema. El lema dice, el lema nos da este sí, solo sí. Entonces, lo que nosotros, lo que vemos, lo que se ve, es que de verdad te está pasando esto de aquí, que sí es cierto que S está en S'. ¿Por qué sí es cierto que S está en S'? Porque el generado de S' es todo el espacio vectorial, porque ya probamos que S' es una base del espacio vectorial. Entonces quiere decir que este lado del sí, solo sí, sí se está cumpliendo porque S' es una base del espacio vectorial. ¿Sí? Entonces, como sí se está cumpliendo este lado del sí, solo sí, eso quiere decir, como es un sí, solo sí, eso quiere decir que entonces este conjunto es linealmente dependiente. Porque es el sí, solo sí del lema.
Y estoy probando que esta parte sí se cumple, la de la derecha. ¿Ahora sí, Alan, o hay dudas todavía? Creo que sí ya quedó más claro. Gracias, profesora. ¿Ok? ¿Más dudas? Saúl, ¿ya te aclaraste? Sí, parece que sí. Ok. Entonces, ¿ya no hay más dudas? No, de mi parte no. No, ¿los demás tampoco? Bueno, entonces, más allá de la demostración, que repito, no es fácil porque está utilizando, pues, mucha teoría que ya hemos visto, ¿no? Entonces, no es fácil la demostración, es importante, sí, es importante, pero, bueno, no es fácil. Entonces, bueno, lo que sí no se nos puede olvidar es que cuando tengamos un espacio vectorial que tenga una base con exactamente n elementos, entonces cualquier subconjunto de ese espacio vectorial que tenga más elementos que el número de elementos que tiene la base, ya va a ser linealmente dependiente. ¿Sí? Entonces ya no tenemos que checarlo, ya va a ser cualquier subconjunto que tenga más elementos que una base del espacio vectorial, ya automáticamente es linealmente dependiente. Y bueno, aquí está el ejemplo que ya habíamos visto. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Todo bien. No, Ok. profesora. Bueno, vamos al tercer corolario. Aquí está el tercer corolario. Un segundito para que lo lean y para que lo copien aquellos que no lo tienen copiado. Entonces, ¿qué es lo que dice este corolario? Dice, tenemos un espacio vectorial que tiene una base beta con n elementos. Entonces, toda base, cualquier otra base para B, tendrá también n elementos. O sea, en otras palabras, cualesquiera dos bases del espacio vectorial, ¿ve? Tienen el mismo número de elementos. ¿Sí está claro eso? Ok. ¿Cómo lo demostramos? ¿Hay algún valiente que me diga la demostración? Me voy a tomar sea beta, una base de B, y voy a suponer que la cardinalidad de beta es n. Y gamma, otra base de B, y la cardinalidad de gamma es m. Sí, entonces tengo una base con n elementos y tengo otra base con m elementos. ¿Y qué es lo que tenemos que demostrar según el corolario? Que n es igual a m. Que n es igual a m. Eso es lo que tenemos que demostrar. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí. Sí, eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces ahora sí. ¿Cómo probamos esto? Bueno, entonces a ver. ¿Cómo es esta gama? Esta gama es una base del espacio vectorial. Y una base es un conjunto que genera y que además es linealmente independiente. Entonces, como gamma es una base de B, pues tenemos que gamma es un subconjunto que es linealmente independiente porque es base. ¿Sí?
Y bueno, ¿qué es lo que dice el corolario anterior? Si tenemos un subconjunto, este corolario de acá, este es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este corolario? En el consecuente. Si cualquier subconjunto de B linealmente independiente contiene como máximo el número de elementos que tiene la base, porque si tiene más elementos que la base, ¿cómo es el conjunto? Linealmente dependiente. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí. por el corolario, ¿qué número es? 1, 2, 41. Entonces, ahora sí, por el corolario aquí. Nosotros sabemos que este es un subconjunto linealmente independiente. Como es linealmente independiente, entonces la cardinalidad, o sea, el número de elementos de gamma, tiene que ser menor o igual que el número de elementos de esta base, porque si fuera mayor, entonces sería automáticamente linealmente dependiente, y nosotros sabemos que es linealmente independiente. ¿Sí está claro? Sí. Y esta cardinalidad, pues, ¿cuánto vale? M. Entonces, hasta ahorita, ¿qué es lo que tenemos? Que esta M es menor o igual que N. ¿Qué usé para probar esto? Usé que beta es una base, que su cardinalidad es N, y que gamma, por ser base, pues es en particular linealmente independiente. Y entonces concluyo esta desigualdad, esta de aquí. ¿Sí? Bueno, ahora, como yo quiero probar la igualdad, pues ahora ¿qué tengo que probar? Tengo que probar que N es menor o igual que M. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para probar eso? ¿Alguna idea? Análogamente a la como usamos con gamma, pero ahora con beta. Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo? Beta es base de B. Entonces, beta es linealmente independiente. Y entonces, otra vez, uso el corolario. 1, 2, 41, el que me dice que si tienes un conjunto que es linealmente independiente, entonces la cardinalidad del conjunto linealmente independiente tiene que ser menor o igual que la cardinalidad de una base. En este caso, ahora estoy usando que beta es linealmente independiente y que gamma es base. Entonces, por lo tanto, pues ahora tengo que N es menor o igual que M. Y entonces, por un lado tengo que M es menor o igual que N. Por el otro tengo que N es menor o igual que M. Entonces, ¿qué tengo? Que N es igual a M. Y así probamos que si tengo un espacio vectorial que tiene una base con N elementos, cualquier otra base va a tener también N elementos. ¿Hay dudas en la demostración? Me parece que no, profesora. Estoy procesando. ¿Los demás? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, entonces aquí hay un ejemplo. Ok. Tenemos el espacio vectorial de las matrices de 2 por 2 con entradas en los reales. Tengo esta base. ¿Sí? Pueden probar que esta es una base. Y pueden probar también que esta otra es una base también. Ambas bases tienen que tener el mismo número de elementos. No son la misma base, pero sí tienen que tener el mismo número de elementos. ¿Sí estamos? Sí. ¿Dudas?
Creo que por el momento no, profesor. Ok. Bueno, ahora sí. Ese es el último corolario. Entonces, ¿qué nos dice este corolario? Tenemos un espacio vectorial que tiene una base con n elementos. Y tenemos un subconjunto linealmente independiente de B que tiene m elementos, donde m es menor o igual que n. Tiene que ser porque ya sabemos que si tiene más elementos que la base, es linealmente dependiente. Entonces, si nos vamos a tomar un subconjunto linealmente independiente de B, tiene que tener menor o igual número de elementos que la base. Ahí está. ¿Qué afirma el corolario? Que existe un subconjunto S1 de beta que contiene exactamente n menos m elementos y tal que la unión es una base de B. Y bueno, pregunta, ¿a quién les recuerda este corolario? El teorema 2. Al teorema 2. ¿Cuál es la diferencia entre el teorema 2 y este corolario? El teorema 2, ¿qué afirmaba? Ahí está el corolario. ¿Qué afirmaba el teorema? ¿Cuál era el enunciado del teorema 2? Se los pongo. Que, bueno, la unión generaba. Generaba, exacto. Entonces, el teorema 2 nos decía, las hipótesis eran las mismas exactamente, pero la conclusión es que generaba. Esta unión generaba AB, ¿sí? El corolario, ¿qué me está diciendo? Esta unión no nada más genera, sino que es una base de B, ¿sí? Entonces, ¿cuál es más fuerte? ¿El teorema 2 o el corolario? ¿Cuál me da más información? El corolario. El corolario. El corolario me da más información, ¿sí? Entonces, el teorema me decía genera. Bueno, el corolario me dice más, ¿sí? El corolario me dice no nada más genera, sino que es una base. ¿No? Ahí está. ¿Sí? O sea, tienes un espacio vectorial que tiene una base con n elementos, te tomas un subconjunto linealmente independiente de él que tenga menor o igual número de elementos que la base, bueno, entonces lo puedes completar a una base. ¿Con qué lo completas? Con un subconjunto de la base que ya tenías. ¿Sí? Y bueno, la demostración, aquí se las dejo. Esas sí ya se las dejo a ustedes leer, porque ya se me acabó el tiempo. Y bueno, ya nada más en el minutito que me queda, aquí está el ejemplo, ¿no? Tenemos este espacio vectorial de las matrices de 2×2. Me tomo esta base, que tiene 4 elementos. Me tomo este subconjunto que es linealmente independiente. Y entonces este subconjunto lo puedo completar a una base. ¿De dónde tomo el elemento que me falta? De esta base. El elemento que me falta aquí es este de aquí. Este. Entonces el subconjunto, pues es el subconjunto que contiene a ese elemento. Y pueden ustedes checar que esta unión es una base del espacio vectorial. Entonces eso ya se los dejo a ustedes verificarlo. ¿Sí está claro? Ok, sí, profesora.